¿Te consideras una persona tolerante? ¿Qué pasa cuando la humanidad olvida este valor? Tenemos referencias históricas de sociedades donde por la intolerancia se dio el genocidio en ocasiones sistemático y planificado de un grupo de seres humanos por el simple hecho de ser diferentes. Un claro ejemplo es el Holocausto, pero también los genocidios de Ruanda, Camboya y Guatemala, por nombrar algunos. En México nos indignamos ante la desigualdad, pero a la vez tomamos una postura de pasividad y distanciamiento. ¿Podríamos encontrarnos algún día en un ambiente donde se propiciara o detone un conflicto similar? Para hablar sobre este tema, he invitado a Sharon Saga, directora del Museo de Memoria y Tolerancia. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Soy Malca Novigrod y esto es Vis a Vis. Sharon Saga, bienvenida a Vis a Vis. Es un placer estar en el Museo de Memoria y Tolerancia y muchas gracias por recibirnos en este gran museo. Al contrario, Malca, muchas gracias a ti y a tu público por acompañarnos este día en el museo. Gracias, Sharon. Ven, vamos caminando. Te quería preguntar un tema. El museo se llama de Memoria y Tolerancia, a diferencia de muchos otros museos. Creo que la palabra tolerancia tiene una connotación que en el lenguaje corriente pudiera ser un tanto ambigua, incluso con una connotación negativa. ¿Por qué nos explicas qué entiendes por tolerancia y cómo la deberíamos de percibir, sobre todo como una emoción humana? Creo que tienes toda la razón. La palabra tolerancia en México se malentiende. Creemos que tolerar es soportar, conceder. ¿Cuánta gente no nos dice, sí, soy tolerante porque tengo un compañero homosexual, pero nunca lo he golpeado? Eso. O aguanto mucho a mi suegra, la escucho. Eso en realidad no tiene nada que ver con la tolerancia. Por eso cuando nosotros planeamos el museo nos decían, no le pongan así, es un nombre muy confuso, se entiende como soportar algo que no me gusta. Por eso mismo decidimos dejarlo, porque la tolerancia realmente es la palabra correcta. Para mí es la relación armónica de nuestras diferencias. Es entender, va más allá que el respeto. La tolerancia es promover el respeto entre los seres humanos, aceptar que somos diferentes, porque todos somos diferentes, hermanos gemelos son diferentes, y cómo nos vamos a relacionar armónicamente con esas diferencias. Sí, no tienes que suscribir a la opinión que yo tengo, pero no obstante la tienes que respetar y tratar de empatizar con ella. ¿Implica eso algo de tolerancia o no necesariamente? Sin duda, la tolerancia es un valor que habla de respeto, de coexistencia, de defender los derechos humanos míos y tuyos. Sharon, tú convives día a día con quizá lo mejor del espíritu humano y con lo peor del espíritu humano reflejado en un museo. ¿Qué visión tienes tú de este espíritu? ¿Es más hobbesiano en el sentido de el lobo, el hombre, el lobo del hombre? ¿O una visión un tanto más positiva de las emociones humanas, quizá de Proust o Locke, que hacen esta visión tan contrastante, ¿no? ¿Cuál es tú, después de ver todo esto y de palpar esto todos los días, qué visión tienes del espíritu humano? Mira, yo estudié el tema del genocidio muchos años justamente por esa inquietud. Quería saber cómo es que realmente un ser humano es capaz de hacer esto a otra persona. Y a la vez comprender cómo dentro de un genocidio yo lo vivo como una biopsia de la humanidad, como si extrajeras una biopsia de comprender cómo funciona la humanidad. En un genocidio que es una experiencia límite sobre todo. Puedes entender que hay gente que apoya, que se convierte en victimario, en perpetrador. Quisiéramos todos pensar que los perpetradores son pocos, pero no es así. Los perpetradores, en la mayoría de los casos, no son la gran mayoría, son pocos los ideólogos, pero la mayoría de la gente se convierte en cómplice, en indiferente. De la indiferencia a la complicidad hay un paso muy pequeño. Y sobre todo lo que me apasionó a mí es entender también esta parte destructiva que tiene el ser humano, pero mucho más la constructiva. Sí, también durante un crimen como el Holocausto, por ejemplo, te pones a ver que hubo 30,000 personas que salvaron vidas de extraños, simplemente porque eso es lo que ellos sintieron, porque es la parte, como yo te decía, todo ser humano tiene los dos lados. El ¿Tú destructivo. escoges cuál vas a
vas a atender. Y todos hemos sacado el destructivo. No conozco una persona que no diga, en algún momento me ha salido mi parte, la más difícil, la más destructiva. Todos la hemos experimentado. Bueno, justamente Hannah Arendt, que tiene sus bemoles, tiene sus claroscuros, como cualquier escritor, que es una politóloga, hablaba en La banalización del mal de este potencial. Primero habla de dos temas muy interesantes: las minorías silenciosas, que tú hablas, que son minorías que también siempre tienes una elección de mantenerte aparte o no mantenerte aparte, y qué tanto participas y qué tanto quieres ver y no quieres ver. Esa es una. Y la otra, un poco en el juicio de Eichmann, lo hace ver como un hombre que no era un monstruo, un hombre que, pues como él lo planteaba, seguía órdenes, que después vemos por documentos que no es cierto, que es una simulación que hace en el juicio que se le hace en Jerusalén, pero llama la atención a este potencial que tenemos nosotros para hacer el mal. Y lo plantea un poco en el tema de Hutus y Tutsis, que son vecinos, conviven, y de repente sucede una ideología y se cambian y empiezan a asesinar a quien era su vecino con quien convivían. ¿Qué hace ese giro? En tu experiencia, ¿qué es? Yo creo que es algo que eso es lo que nos cuesta trabajo entender, o más bien aceptar. El giro es rápido. Si tú te pones a ver un caso impresionante en el Holocausto, la primera ley que se da es para esterilizar a las personas con discapacidad. Entonces se pide a 30,000 doctores que hagan esas operaciones a un compatriota. ¿Qué hace que una persona que es un médico 3 meses antes está salvando vidas, en un momento dado decida operar a un compatriota, una persona que tenía ceguera, sordera o síndrome de Down, verla a los ojos y operar? Es muy fácil. Por eso estudiamos estos temas, por eso existe este museo. Es para comprender cómo esta parte destructiva emerge, porque esto pasó. Quisiéramos pensar que no pasa y sigue pasando. ¿Por qué? Porque además pasa en México, no en forma de genocidio. Pero eso que tú dices de las personas, de las minorías silenciosas, yo les llamo indiferentes. Y yo creo que lo que este país, el cáncer de nuestra sociedad, es esa indiferencia, en donde nos indignamos, pero adoptamos una postura cómoda de no meternos. Me quejo, me duele, pero no hago nada más. Fíjate que los observadores extranjeros que conozco, amigos extranjeros, justamente critican un poco eso de la sociedad mexicana, que nos quejamos, pero al final del día tratamos de apartarnos de todo esto que nos causa daño. Y creo que parte del museo es tocar con lo más íntimo que tenemos y no permitir que eso suceda, de cierta manera, ¿no? Exactamente. Vamos a tratar un poquito, justamente estamos ante un símbolo muy fuerte, que es de un vagón donde transportaban a personas en la Segunda Guerra Mundial, desde niños hasta adultos mayores, de todas las razas, de muchos países, donde no es válido este argumento de yo no sabía, yo no quise saber, yo no me quise enterar. Es otra vez esta indiferencia hilada. ¿Cómo llega este vagón a este museo? Símbolo tan fuerte. Mira, primero te comento, este es un vagón original, no es una réplica. Escribimos durante 8 años a Auschwitz, que es un campo de exterminio en Polonia, pidiéndoles que nos manden un objeto tan emblemático para que la gente pueda entender la importancia que tenía un objeto como este en el genocidio. ¿Por qué? Porque este es el vagón que nos habla de la planeación sistemática. La idea era llevar a las víctimas hacia los victimarios, no irlos a matar, sino recaudar a todas las personas, concentrarlas en un campo de muerte que hoy nos parece absurdo. Yo no lo puedo entender ese concepto, campos de muerte. Y tú lo dijiste, algo que es muy importante puntualizar es planeado y sistemático, que a partir de las matanzas del siglo XX, creo que eso es lo que se ha definido. Claro que esto fue verdaderamente, a Primo Levi le hacen una pregunta de ¿tú odias a los nazis? Y él responde, no puedo odiarlos porque ya no eran personas, eran mecanismos en un engranaje, perdieron esta humanidad. Yo respetamos su opinión, pero él dice esto, fue sistemático, fue algo que, una máquina de muerte. El hecho de que sea sistemático, porque todos los días, planeado, millones de gentes llegaban, 3 millones de personas por lo menos se sabe que fueron transportadas en estos trenes. Un dato muy importante que está aquí en el museo, 500,000 de personas trabajaron en estos vagones, 500,000 personas se levantaban día a día para hacer este entreasearlos, limpiarlos,
conducirlos. Está un hombre Henry Wachowski, que decía que los gritos de Treblinka lo hacían sentirse incómodo. Eso es lo que te menciono, que el ser humano sí tiene esta capacidad de acostumbrarse, de permitir y del mismo momento convertirse en perpetrador de una maquinaria. Yo no pienso que un engranaje te quita la humanidad. No. El momento en que los vagones llegan y van, pero en el momento que uno ve bajar a las personas, a los niños, los separa de sus madres, los manda a una cama, se vive. Esa parte uno no la puede negar, que era una orden. No hay órdenes para desmembrar una familia, para destruir seres humanos, que uno pueda acatar. Ruanda marca un parteaguas. Como dices, el otro, el diferente, genera miedo, genera rechazo. Esta persona con esa religión son raros, son diferentes. El musulmán contra el cristiano, contra el judío. Siempre hay unas diferencias y las diferencias, digo, atemorizan y crean prejuicios. Pero en este caso no existe eso. Como digo, entre iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué lo detona? Los belgas colonizan Ruanda y deciden darle a la minoría tutsi el poder. Los tutsis eran ganaderos, los hutus agricultores. Es cierto que los hutus tenían más poder, eran como la monarquía, pero con mucha flexibilidad. Se casaban entre ellos, 100% en paz vivían. Los belgas deciden gobernar bajo los tutsis, dicen que ellos son europeos bajo piel negra, que tienen más inteligentes, más aptos para gobernar. Y ahí empieza, como digo, esa división, ese odio que se va llevando. Manifestada política, evidentemente, con fines políticos de la colonización. Exactamente. Cuando la ola anticolonizadora de Europa tratan los tutsis de sacar a los belgas, ahora los belgas dan el poder a los hutus. Y así empieza un conflicto, como te digo, que se va calentando. ¿Reconciliación posible entre estos? ¿Cómo conviven ahora? Ya paró el conflicto. Claro, el genocidio terminó en el 95. Bueno, en el 94 comienza, nada más duró 90 días. Acuérdense que esto ocurre mientras la ONU está dentro. Se pide 5,000 soldados para detener esta masacre. De hecho, Bill Clinton lo reconoce como el gran error de su carrera. Que le pidieron 5,000 hombres efectivos para detener el asesinato de 500,000, pero no lo hizo. Demasiado tarde para intereses reconocerlo. económicas tampoco. Desafortunadamente la política se mueve también en esas líneas. Un poco de la indiferencia, ahora mucho más macro, ¿no? Y aún así, con la posibilidad de que existe la ONU, fuerzas de paz, en un mundo totalmente conectado con los medios de comunicación, alertando cada minuto que esto está ocurriendo, se mueren 800,000 personas. Eso es lo que realmente nos estremece. ¿Qué esperamos de la humanidad? ¿Qué herramientas, qué instituciones, qué organismos nos van a prevenir de nosotros mismos? Fíjate que la ONU también es una institución muy politizada, donde tarda mucho en moverse, y estas cosas tú lo has dicho. O sea, los medios de comunicación han hecho que nuestra vida se haga un tanto más rápida. ¿Qué podemos hacer bajo este ambiente en medios de comunicación más rápida? Una ONU, una organización pesada, con consensos que tienen que lograrse. ¿Qué hacer? Yo creo que el hecho de que la comunicación sea más rápida no es malo. Al contrario, qué bueno que estemos tan efectivamente enterados. El tema es que no pase la información como una tragedia tras otra, porque nos convierten en personas indiferentes. Yo creo que por eso el museo se enfoca al genocidio, porque es un crimen muy particular en donde se elimina a alguien por ser diferente. Por eso es el crimen de crímenes. No se trata de validar el sufrimiento o cuánta gente. Los visitantes nos dicen un genocidio es porque murieron millones. No es cierto. No es cierto. Puede ser que murieron 8,000 personas, como el caso de Yugoslavia, pero los mataron por ser diferentes. Algo que no puedes cambiar, como tu etnia, tu nacionalidad, tu raza o tu religión.